Ok, chicos. Hoy, pues más o menos vamos a seguir con lo que sería con lo que sería las variables. Pero bueno, más bien la continuación del tema de variables. Esta sería la estructura de datos. Bueno, ¿qué es una estructura de datos? Esta es una colección de datos que pueden ser caracterizados por su organización y las operaciones que se definen en ella. Ahorita a lo mejor no se entiende del todo, pero la idea es que es como un conjunto. ¿Sale? Es la misma idea del conjunto que estuvimos trabajando desde el punto de vista de las matemáticas, ¿sale? De que van a ser una colección de datos específicos, ¿no? Ok, entonces les mencionaba que esto de estructura de datos, tal cual, es un concepto muy similar a lo de conjuntos que estuvimos viendo. ¿Cuál es la diferencia? Que al programa sí le importa esta parte, su organización, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa? Una estructura de datos es un conjunto de diferentes valores, de diferentes números, incluso diferentes palabras, que están en un orden específico, ¿sale? Aquí el orden sí nos importa. Entonces, si yo llegara a poner algo así, de A es igual a 1,2,3 y B es igual a 2,1,3, ¿qué me dirían? ¿Estos son iguales? Sí. ¿Sí? ¿Seguros? No. ¿Por qué? No, porque no están en orden. Ok. Estos serían iguales en la parte de conjuntos, porque ahí no nos importa el orden. Pero la programación no tiene tan... más bien, la programación es mucho más organizada. Entonces, aquí el orden se vuelve mucho más importante. Estos dos conjuntos son completamente diferentes al tener los datos en un orden diferente. ¿Sale? Ahí pues subrayen esta partecita de que se caracterizan por su organización. ¿Sale? Eso es muy importante para una estructura de datos. ¿Sale? Porque pues estarán de acuerdo que ya cuando ustedes quieren, por ejemplo, buscar algo en su computadora, buscar algún archivo en específico, pues les conviene que todo esté ordenado, ¿no? En cambio, si dicen, ok, en alguna parte de esta carpeta tal vez está mi archivo, como que no, ¿verdad? Entonces, pues, por eso toda la programación es mucho más organizada. Pero bueno, ¿alguna pregunta? No, profe. ¿No? Ok, sale. Entonces, ya con esta estructura de datos vienen diferentes tipos de datos. Los primeros se llaman primitivos o simples, que son los que hemos utilizado hasta el momento. Estos no están compuestos de otras estructuras de datos. Los más frecuentes y utilizados por casi todos los lenguajes son enteros, representados por los int, los reales, que son los flotantes, y los caracteres, que serían el tipo char. ¿Sale? Esos tres, pues ya los trabajamos, ¿no? Sin ningún problema. Entonces, ¿cuál es el otro tipo de datos? Pues estos serían los compuestos, que son tipos de datos compuestos por estructuras de datos construidos a base de tipos de datos primitivos, ¿sale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que los compuestos, por ejemplo, tienen múltiples datos de tipo entero, o múltiples datos de tipo flotante, o múltiples datos de tipo carácter. Incluso hay casos muy específicos en donde pueden estar mezclados. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos x igual a 1. Este es un entero, sin ningún problema. Sin embargo, los compuestos serían de este tipo. Tiene más de un valor. ¿Ok, chicos? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Ok. Sale. ¿Ya pudieron anotar o me espero tantito? Yo ya noté. Ok, entonces seguimos, ¿sale? Ok. De estos tipos de datos hay dos ramas, por así decirlo. La primera serían estructuras de datos estáticas, que son aquellas que tienen un tamaño ocupado en memoria.
y se define antes de que el programa se ejecute. Estas no pueden modificar dicho tamaño durante la ejecución del programa. ¿Qué quiere decir? Si, por ejemplo, yo te digo que tengo una variable x, en la cual puedes guardar 5 datos, por ejemplo, le voy a poner aquí, pues solo vas a poder guardar 5 datos. Si tú quieres poner, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 y 5, ahí está bien. Pero si dices, oye, añádale un 6, esto ya no puede, ya no tiene el espacio. ¿Sí? Porque fue definida para 5 datos. ¿Esto por qué es importante? Porque en Python vamos a estar trabajando con este tipo de estructuras. ¿Sale? Entonces, una vez que hemos definido, por ejemplo, sus elementos, pues ya no tenemos la oportunidad de agregar más datos, o no de una manera convencional, ¿sale? Eventualmente vamos a ver cómo hacer las dinámicas y demás, pero al principio vamos a utilizar este tipo, estáticas. ¿Sí? Entonces solo puedo guardar 5 datos, solo tengo 5 espacios, ¿sale? O también si es de 3 espacios, si es de 2, etcétera, ¿sale? ¿Sale? Esto se define al principio y pues no puede ser modificado más adelante. En el tipo de estructura estática, claro está. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Sí, profe. Sí. Ok. Sale. Ok. El otro tipo de estructura se llama dinámica, y esta dice que no tiene limitaciones o restricciones en el tamaño de memoria ocupada, que son propias de las estructuras estáticas. ¿Sale? Entonces aquí, como tal, pues ¿qué es lo que pasa? Tenemos, por ejemplo, el X, y si dices, ok, quiero guardar los 5 datos, ¿no? Luego dices, ok, pero oye, 5 no fueron suficientes, necesito guardar más datos. Va, no hay problema, síguelos agregando. Cuantos quieras, ¿sale? Y puedes agregar más y más y más y más. Esto puede ser benéfico cuando se busca hacer programas que van a ser muy modificados, por ejemplo, por el usuario. Pero cuando ya se tiene una tarea definida, que ya sabemos cuánto espacio va a necesitar, cuántos datos vamos a tener, pues se recomienda tener una estructura estática para no estar consumiendo más memoria de la necesaria. ¿Sale? ¿Sí? ¿Alguna pregunta de los diferentes estados de estático y dinámico? No, profe. ¿No? No, profe, todo bien. Ok, chicos. Bueno. Ok, entonces con este pasamos a el primer ejemplo de una estructura de datos. A este se le llama arreglo o array. ¿Sale? ¿Sale? Array es en inglés. Y pues también se les puede llegar a conocer de manera informal, bueno, de manera matemática como una matriz o un vector. Estos son un conjunto finito y ordenado de elementos homogéneos. ¿Sale? ¿Sale, chicos? Aquí pues tenemos esas 3 palabritas que nos aparecen, que son las características de un arreglo. El primero dice, es finito. Esto quiere decir que el número de datos que conforman el arreglo está definido. ¿Sale? Es decir, hay una cantidad limitada, no se van al infinito, nada por el estilo. Luego dice ordenado. Quiere decir que el conjunto de datos se encuentra en un orden específico. Es lo que les mencionaba. Si dos si dos arreglos tienen los mismos datos, pero en un orden diferente, entonces son arreglos completamente diferentes. ¿Sale? No podemos decir ni a patadas que son iguales. Y por otra parte, son homogéneos. Quiere decir que se encuentran compuestos por el mismo tipo de dato. ¿Sale? Entonces, para un arreglo, o todos son enteros, o todos son flotantes, o todos son binarios. ¿Sale? ¿Ok? Ahí no hay nada que se mezcle ni nada por el estilo. Lo que es. ¿Sale? ¿Alguna duda de estas 3 características? No, profe. ¿No? Okay. Recuerden, finito, ordenado, homogéneo. Ok, chicos, vamos a ver un ejemplo. Aquí dice que tenemos un arreglo unidimensional llamado X,
que consta de 5 elementos y se encuentra definido de la siguiente manera. X es igual a 1, 5, 7, 3 y 2. Ok, ya de ahí podemos ver que es una cantidad finita de elementos, tienen su orden característico, y todos son de tipo entero. Ok, chicos. Entonces, de esta misma manera es como nosotros los estaríamos utilizando en Python, ¿sale? Sin embargo, pues eso no se trabaja por sí solo, sino que pues comúnmente lo vamos a tener así porque queremos ir extrayendo esa información en algunos puntos. Entonces, ¿qué creen que signifique esto? X, entre paréntesis, 4. ¿Esto qué creen que signifique? Sería tomar el valor que está en la posición 4. Ok, sí, exactamente. Cuando tenemos un arreglo, cada uno de los valores tiene una posición, ¿sale? Empezamos con el 1, 2, 3, 4 y hasta las 5, ¿sale? Entonces, nosotros al escribir esto, estamos haciendo referencia, oye, revisa lo que hay en la posición 4. ¿Sale? Entonces, esto, por ejemplo, por sí solo, me daría un valor de 3. ¿Vale? Es curioso, ¿no? Yo escribí x4, pero me regresa un 3. Es porque el 3 está en la posición 4. ¿Ok? Entonces, ¿qué se imaginan que pase si yo pongo ahora esto? X 1 igual a 8. ¿Qué creen que pase? Podría ser que se sustituye. Ok, así es, esa es la respuesta correcta. Lo que va a pasar es que ahora me arreglo. En la posición 1, ahora va a haber un 8, ¿sale? Mientras tanto, todos los demás valores van a ser exactamente los mismos. ¿Sale? Esto se puede hacer con cualquiera de los elementos dentro del arreglo. ¿Sale, chicos? ¿Hay alguna duda? Profe, ¿Qué pasó? ¿No iban a preguntar nada? Ok. Entonces, anótenle bien. Ahorita vamos a ver otro tema y los pasamos a probar, ¿ok? Entonces voy a borrar esto. Y vamos a ver el ejemplo práctico, ¿ok? Entonces, Yo no tengo una duda. ¿qué pasa? Sí, no. Tiene que ser, bueno, puede haber más de 5 datos. Sí, por supuesto. Puede haber 10, puede haber 8, puede haber 20, ¿sale? Ustedes lo definen. Aquí, como vamos a estar trabajando, primero es con una estructura estática. Entonces, tienen que ir definiendo la cantidad de datos que van a utilizar desde el principio. Ok, gracias. Sí, entonces vamos a abrir Python. Vamos a probar todo esto, ¿sale? Y vamos a hacer un nuevo documento, ¿sale? Ok. Este lo voy a guardar como... esta sería práctica 7, ¿nos parece? Y le llamaré arreglos. Ahí está. Práctica 7, arreglos. Ok, chicos. ¿Listos? Entonces lo que vamos a hacer es muy simple. Le voy a poner x es igual a 1,2,3,4. Ok. Va. Esto ya es un arreglo definido con una capacidad de 4. ¿Ok? No la elegí por ninguna razón, el tamaño. Pueden elegir el tamaño que gusten. ¿Ok? Y a esta primera parte se le llama inicializar. ¿Sale? Es un término que no habíamos utilizado, pero que se aplica para
toda ocasión en donde ustedes utilizan una variable por primera vez. Ajá. Se le llama inicializar. Entonces, por ejemplo, esto de y igual a 10 también es inicializarla, porque y no existía. Ok, ese nada más era el ejemplo. ¿Sale? Pero bueno, aquí lo corremos para asegurarnos de que nuestra estructura esté correcta. No pasa nada. Perfecto. Entonces, aquí también se puede utilizar estos arreglos en conjunto con print. ¿Qué creen que pase si yo escribo esto? ¿Qué se les ocurre? Pues voy a imprimir los valores, ¿no? Muy bien. Vamos a ver. En efecto, me imprimió todos los valores, tal como mencionaba su compañero. Y ok, ¿qué pasa entonces ahora si yo hago esto? Sí. ¿Qué creen que pase ahora? Imprime el número 4. Imprime el número 4 porque está en la posición 4. Ahí. Fíjense bien. Ahora pongo paréntesis. ¿No? Creo que ya me lo cambiaron. Disculpa chicos, creí que Python era igual que Matlab. Sí, no. Bueno, ahorita les explico por qué me están dando estos errores. Ok, sí. Lo confundí con otro programa, con otro lenguaje, perdón. Ok, chicos. ¿Qué es lo que pasó aquí? ¿De por qué me estaban dando errores? Pues en realidad la respuesta es muy simple. En muchos lenguajes de programación, no en todos, y por eso yo me confundí, me fié, la numeración de los datos no empieza en 1, empieza en 0. ¿Sale? Entonces, el primer valor está en la posición 0, el segundo en la posición 1, el tercero en la posición 2 y el cuarto en la posición 3. ¿Sale? Esto se hace de izquierda a derecha. ¿Ok? Entonces, lo que pasaba cuando yo escribía x cuarta, bueno, x posición 4, ¿qué pasa? ¿Quién me dice que hay en la posición 4? Nada, no existe. No existe, esa es la respuesta correcta. Yo andaba buscando algo ya por acá y eso no existe. Entonces me daba muchos errores. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Busco en la posición 3. Ahí sí está mi valor de 4. ¿Sale, chicos? Fue un error mío porque hay algunos programas cuya numeración sí empieza en 1. Entonces, pues, nada más es algo en lo que a veces se nos pasa, de si empieza en 0 o si empieza en 1. Pero aquí en Python vamos a empezar de 0, ¿sale? Profe. ¿Qué pasó? Bueno, no, nada. ¿No? No, Ok. no, gracias. Bueno, recuerden, no tengan miedo de preguntar, ¿sale, chicos? Entonces... No, es que pues, supongo ahorita lo voy a hacer. Ok. Bueno, entonces ahora vamos a ver qué creen que pase si yo en esta posición ahora pongo un 10. Va a imprimir el número 10 porque va a cambiar el valor del 4 por un 10. Muy bien. Ahora voy a imprimir un número 10 porque yo cambié el valor de esa posición. De hecho, incluso si imprimimos todo el arreglo, pues se ve ahí, ¿no? 1, 2, 3, 10, ¿no? Va. Ok, chicos. ¿Qué más? Igual, si ustedes le quisieran agregar aquí valores, pues le ponen 5, 6, etcétera, ¿sale? No pasa nada y solito, pues Python te dice, ok, tu vector ya es más grande. Está bien, ahora sí ya funciona. Ok. ¿Qué más? Aquí, déjenme dejarlo como estaba. Yo voy a generar otro. Para hacer una pequeña prueba. 2, 3, 4, 5. Ahí voy a tener X. Aquí voy a imprimir Y. ¿Y ahora qué voy a hacer? Esto lo voy a... Bueno, lo voy a dejar ahí. No pasa nada. ¿Qué creen que pase si yo hago esto? Z es igual a X más Y.
¿Qué se imaginan? Que va a ser una unión entre los dos, o sea, va a sumar ¿cómo se llaman? Los dos conjuntos. Ok. Vas a jugar los dos conjuntos, es una opción. ¿Qué otra cosa se les ocurre, chicos? ¿No? Pues nada más voy a imprimir esos valores, ¿no? Puede ser. A ver, vamos a ver, chicos, ¿qué hace? ¿Y qué es lo que pasó? Pues, justo como su compañero dijo, al utilizar la operación de más, se realizó una unión, ¿sale? Entonces tenemos todos los elementos, bueno, algo similar a una unión, ¿sale? Porque tenemos todos los elementos de X y todos los elementos de Y, ¿sale? A diferencia de una unión, no se eliminan los que se repiten, solo se van añadiendo. Ajá. ¿Sale? Sí. ¿Sí? Ok, va. Entonces, pues, nada más era esa idea. Pero bueno, ¿creen que si yo aquí agrego otro elemento, todavía puedo realizar mi operación? Sí, Sí, ¿verdad? Porque lo único que va a hacer es añadir un elemento más. No va a haber ningún problema. Como podemos ver, ahí tenemos todos. Aquí tengan en cuenta que para algunas operaciones, que veremos ya más adelante, van a requerir que sus dos arreglos sean del mismo tamaño, ¿sale? Aquí pueden ser de diferente tamaño, porque nada más estamos haciendo esa suma. Pero pues, si son de diferente tamaño, también nos puede afectar en otras partes. Entonces es bueno tener todo un poquito más estandarizado, por así decirlo. ¿Sabe, chicos? Pero bueno, entonces seguimos. ¿Alguien tuvo alguna pregunta de eso? ¿No? no. Ok, chicos. Bueno, ahí... Bueno, no sé por qué sale la parte de aquí abajo. Ahí está. Bueno, por otra parte tenemos las cadenas, conocido en inglés como strings. Estas ya más o menos las habíamos platicado, que es un conjunto de caracteres que almacenan una área contigua de la memoria. Esto quiere decir que la longitud de la cadena es el número de caracteres que contiene. La cadena que no contiene ningún carácter. Profe, le quedan otras. Ah, ok. Ok, chicos. Nada más les termino de explicar esto de la cadena y nos vamos. Bueno, nos volvemos a conectar, ¿no? Dice que la longitud de la cadena es el número de caracteres que contiene, y la cadena que no contiene ningún carácter se denomina cadena vacía o nula, y su longitud es 0. Bueno, ahí en cuanto a cadenas, pues es muy simple en realidad, ya lo hemos trabajado, y pues se utilizan las comillas dobles, y se pueden formar palabras, oraciones, etcétera, ¿no? De la misma manera. Me parece que aquí en Python, no recuerdo, ahorita vamos a hacer la prueba, cuando hacíamos esto, por ejemplo, no nos lo va a permitir, ¿sale? Nos va a decir, ok, ahí no puedes ir separando los elementos. No recuerdo si Python nos permite, hay otros lenguajes que sí, pero ahorita lo vamos a checar, para ver si podemos hacerlo de la misma manera. Ok, sí, entonces ya nada más vamos a hacer nuestro ejemplo práctico aquí con las cadenas, ¿ok? Eso si quieren ponerlo igual en un nuevo documento, ¿sale? Para que pues tengan su ejemplo de los arreglos aparte, ¿ok? Entonces yo lo voy a guardar como 8 cadenas. ¿Vale, chicos? Aquí pues ya las estuvimos trabajando un poquito, entonces creo que no hay ningún problema. El mundo. Y bueno, de esta parte estamos de acuerdo que pues ya la hemos visto varias veces, entonces no hay ningún problema, ¿no? Escribimos nuestra cadena y imprimimos nuestra cadena. ¿Sí, chicos? ¿Eso ya lo tienen dominado? Sí. Perfecto. Sí. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver. ¿Qué creen que pase aquí?
¿Qué va a pasar, chicos? Se va a imprimir la L, ¿no? Ok, sí. Se va a imprimir la L, que está en la tercera posición. A ver, vamos a ver. Ahí está. Ah, ok. Entonces sí, chicos, sí se puede accesar a cada letra. Es que hay un lenguaje en donde no te deja, pero no me acuerdo cuál era. Pero bueno, lo bueno es que aquí sí podemos. Entonces, pues, funciona de una manera muy similar a lo que serían los arreglos que acabamos de ver. Igual, esta es su etapa de inicialización. Y creo que a lo mejor lo que sí no se puede, ahorita vamos a ver, si me equivoco, sí, es cambiar el dato. ¿Qué les gusta? ¿Qué letra les gusta? Por ejemplo, R. Entonces yo digo, en el espacio de la L, pon una R. Me parece que esto es lo que Python sí me va a decir de groserías, en efecto. Y aquí viene la pequeña explicación, hasta en rojo. Dice que una cadena es un objeto que no tiene soporte para la asignación de datos. ¿Qué quiere decir? Que en Python no podemos cambiar las letras de una cadena. ¿Sale? Esto no se puede. ¿Ok? Nada más para que eso lo lleguen a tener en consideración. Pero sí los podemos estar leyendo. Eso sí, sin ningún problema. Entonces, si yo tengo aquí, como ya habíamos visto, en una posición como tal, pues sí nos va a funcionar, ¿no? Sale. Ahí está. ¿Sale? No podemos asignar valores, nos va a marcar error. Así que esto lo voy a comentar. Pero sí podemos revisar cada uno de los caracteres. ¿Ok, chicos? ¿Alguna pregunta de esto? No, profe. ¿No? Ok, va. Ok, chicos. Entonces, lo dejo guardado nomás. Ok. ¿Sí ya pudieron copiarlo? ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno. Entonces, continuamos con el siguiente tema, que son operadores adicionales de Python, ¿sale? Ahora sí que estaba checando la tarea de esta semana que les encargaron, y hay algunos operadores que no hemos visto, o no muy a fondo. Entonces, pues, vamos a checarlos. El primero era el módulo, que se les había dicho que lo revisaran un poquito. No sé si alguien me pueda decir qué encontró, o de lo que se acuerda que llegué a mencionar. ¿Qué era el módulo? ¿El módulo no era el sobrante de una división o algo así? Así es el residuo de una división. Muy bien. Y ya, ese es todo el módulo. ¿Para qué se utiliza? Pues para muchas acciones, de hecho, en la computadora, ¿sale? Ya luego vamos a ver que, de hecho, tiene muchas aplicaciones. Es un operador sencillo, pero útil, principalmente cuando se busca utilizar la aleatoriedad o cuando se busca tener un orden más adecuado. Bueno, luego tenemos la operación de potencia, que se realiza con dos asteriscos. Entonces, si quisiera hacer la potencia de algún número, pues sería 4 asterisco asterisco 2. Y esto es un 4 al cuadrado. ¿Sale, chicos? ¿Ok? Sí. Y luego tenemos otra. Esta es más interesante. Es la raíz cuadrada. Se denota como SQRT. Que es como una abreviación de square root. Sin embargo, esta tiene un truco a comparación de todos los operadores que hemos visto anteriormente. Su pequeña tarea para mañana es investigar cuál es el truco. ¿Qué pasa con la raíz cuadrada en Python? ¿Sale, chicos?
Y anótenle que tienen que investigar eso y mañana lo vamos a aplicar. Ujú. Pero bueno, ok. En cuanto al módulo, se los explico un poquito más. Ujú. Donde dice que si x es un entero y y es un entero positivo, se define que x módulo de y, ujú, ya sea con la palabra mod o con el simbolito de módulo, como el residuo cuando x divide a y. Ujú. Aquí en un ejemplo nos dice, obtenga el módulo de x con respecto a 3. Ujú. Entonces 10 mod de 3 o 10, símbolo del módulo, y 3. ¿Ok? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Pues lo normal, empezamos con una división, ¿sale? Como pueden ver, el número que está a la izquierda, ujú, es el dividendo y el 3 sería el divisor. ¿Ok? Entonces, 10 entre 3, ¿a cuánto da? A ver si todavía se acuerdan cómo hacerlo de la casita. 3. 3.3. Ok, vamos hasta ahí, ¿no? 3. Y queda un residuo, ¿no? Un residuo de 1. Este ya es mi módulo. ¿Sale? Y ya. Ese es el módulo. ¿Ok? Ujú. Creo que sí, aquí ya lo tengo. Sí, aquí ya lo tengo como respuesta. Entonces, pues, así se estaría resolviendo estos problemas. Ujú. 10 módulo de 3. Ujú. Sale 1. ¿Sale? Es relativamente simple, pero pues es muy utilizado en algunos procesos. Ujú. De hecho, su computadora lo utiliza muchísimo, ¿sale? Porque es la base de cómo guarda información. Ujú. ¿Sale? Porque, pues, por ejemplo, ustedes hacen un documento, ¿no? Y la computadora, ¿qué creen que sea más efectivo? ¿Guardarlo nada más donde puede? ¿O más o menos buscarle una relación de, ok, este documento no se tiene tal información, tal peso y demás? Puedo ponerlo en alguna categoría en específico. Ujú. ¿Sí, no? Suena más eficiente. Ajá. La computadora no guarda cosas al azar, sino que encuentra alguna relación, generalmente utilizando ecuaciones con el módulo, y dice, ok, el documento o la información va a ser más fácil de guardar en tal espacio de memoria, porque al aplicar una cierta ecuación me dice que es espacio, ¿no? ¿Sí? Ya luego lo veremos más a detalle, ahorita no se preocupen mucho, pero esa es la idea. Esta, de hecho, es una base importante para la computadora. No tanto para nosotros, pero sí para la computadora. Uh-huh. ¿Sale, chicos? Y otra pequeña tarea. ¿Sale? Estas dos, estos se los voy a poner también en el Classroom, que ahorita ya no los había podido subir. Sería, hagan una prueba de esto. Módulo de 5. Hagan una prueba de esto. Utilicen diferentes valores de X y díganme qué es lo que va a pasar o qué es lo que pasa, a qué tiende de. ¿Sale, chicos? X que sean nada más números enteros, por favor. Igual, en el Classroom se los voy a poner desarrollado, pero ténganlo en mente, ¿no? ¿Sale? Utilicen cualquier número entero, quieran la cantidad de números que quieran, pero díganme qué creen que pase, qué van encontrando, ¿sale? Entonces, de momento yo me despido, ya nos vemos el día de mañana, y pues que tengan un buen día, ¿sale?